bautizar. Entonces vamos a ir rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Un saludo cordial a los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través del canal de televisión. Dios me los bendiga. Estamos transmitiendo desde Víctor Raúl, Casma, Perú, para el mundo entero. Amén. Gloria a Jesús. Voy a pedir a mi hermana Felicita, mi hermana Aida, más chicos, que pasen aquí estas dos bancas, por favor. No quiero verlos atrás. Las bancas tienen que estar, las primeras bancas siempre tienen que estar llenas. ¿Ok? Pasen adelante, por favor. Siempre hay que acostumbrar. En el colegio nos tenemos la costumbre de sentarnos atrás, ¿no? Los alumnos se sientan siempre atrás. En la iglesia no. En la iglesia todo aquel hijo de Dios que ha entendido que Dios es un Dios de orden, ni bien llega, uno se va sentando en las primeras bancas, ¿verdad? No dejan las bancas vacías, porque como decía un pastor, atrás se siente el diablo. Y eso es verdad, porque el diablo a veces atrás, hermano, empieza a maquinar. El diablo entra a las iglesias, no cree usted que no. El diablo entra a las iglesias para poder maquinar, poner pensamientos, destruir. Por eso que siempre hay que ocupar los primeros lugares. Ahora que si de repente hay invitados por ahí y la iglesia está llena, entonces las hermanas o los hermanos se levantan de manera ordenada y le inviten a pasar adelante y ellos se van para atrás. No, pero todo en el orden de Dios. Esas cositas también tenemos que aprender. Siempre cuando usted llega a la casa del Señor, recuerde, esta es la casa de Dios. No es la casa del pastor Wilder, no es tampoco mi casa, es la casa de Dios y merece todo respeto, ¿verdad? Entonces cuando usted va a la casa, por ejemplo, si usted fuese a la casa del presidente de la República, usted no se va a sentar donde quiera, no tiene que sentarse en el lugar donde le corresponde. De igual manera, en la iglesia, ¿entiende? Cuando usted llega a la iglesia, usted ocupa las primeras bancas, ¿ok? Sea quien sea, ocupa las primeras bancas y se van sentando de manera ordenada, porque ya ustedes ya no son unos niños espirituales, ya tienen años en la iglesia y tienen que aprender que así se tiene que hacer, porque eso demuestra su amor para con Dios, demuestra su devoción, su madurez espiritual, va a demostrar todas esas cosas, ¿verdad? Y vamos a enseñar a los recién que están llegando todas estas cositas que es de suma importancia. Bien, ahora sí nos ponemos en pie, Mateo capítulo 28, verso 19, vamos a dar lectura a este pasaje. Aquí estuvo hablando el Señor Jesucristo. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos, eterno Dios, por tu amor, por tu misericordia, bendito Padre, de habernos dado un día más con vida y de permitirnos este privilegio enorme de estar, Padre mío, en esta hora en tu casa. Gracias porque has traído a mis hermanas y a mis hermanos, Padre mío. Señor Dios mío, es un deleite poder verlos a mis hermanos, bendito Padre, y sé que, Señor Dios mío, tú también estás contento, pues tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio, Padre mío. Estamos en el Señor Dios mío en casa, estamos en la familia, bendito Padre, y todos nosotros en esta hora te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien nos enseñe, quien nos adiestre, quien nos disipule, quien nos, Señor Dios mío, nos haga entender tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre amado, para recibir con amor, para recibir con aprecio, Padre mío, esa palabra, bendito Padre mío, que viene del cielo, porque esta palabra me da vida, porque esta palabra, Padre mío, me limpia, me bendice, me restaura, me sana, me salva. Esta palabra lo hace todo, Padre mío. Reprendemos todo lo que no es tuyo, bendito Dios, todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor Dios mío, que abra la mente, bendito Padre, sea echado fuera, que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo, bendito Dios. Mientras esta palabra es predicada, seas tú libertando, restaurando, sanando, bendiciendo y dando vida a todos tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento y mantenga su Biblia abierta. Muy bien, a ver, trajeron sus herramientas, ¿verdad? Amén. ¿Qué se tiene que venir a la iglesia? Biblia, cuaderno y lapicero, ¿no? Un cristiano no puede ir a la guerra sin su armamento. Si va sin su armamento se muere, lo matan, ¿verdad? Todos ustedes, esas cosas no deben faltar en la iglesia. Yo de aquí, en estas semanas que vuelta empezamos a venir,
Voy a ver sus cuadernos, voy a pedir sus cuadernos y voy a ver las clases. Debe estar ahí anotadas todas las clases. Hemos ya dado más de 10 clases, 10 lecciones desde que empezamos, desde el camino de la salvación. Hemos visto 10 temas y espero que estén ahí anotados, porque eso me va a demostrar su responsabilidad, su madurez, su deseo de aprender, su deseo de ir al cielo, sobre todo porque hemos dicho que podemos estar 50 años en la iglesia y si nosotros no hemos aprendido para poder enseñar, a ver, no converse, presten atención aquí, hermanitas, hermana, presten atención aquí, nadie conversa, ya ahí usted ahorita no conoce a nadie, usted mira adelante nada más, no existe la hermana, no, usted y la persona que está delante hablando, usted aprende, ¿ok? Nosotros, la responsabilidad del creyente es aprender. La iglesia es una escuela, venimos a aprender que las cosas que nos llevan a la vida eterna, las cosas que nos llevan a la salvación, ¿ok? En el mundo se aprenden muchas cosas, aquí en la iglesia se aprenden las cosas que llevan al cielo. En el mundo las cosas que se aprenden es por un momento y luego se olvida y luego se terminan y luego se acaban, pero lo que se aprende aquí es para toda la eternidad, por siempre y para siempre. Y cuando tú aprendes aquí, entonces tú vas a salvar tu alma y vas a salvar a todos aquellos a quien tú enseñes. Cristiano que no enseña a nadie, que es un cristiano que está perdiendo su tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor, como lo vamos a ver ahora, es enseñar. Hay muchos cristianos que llevan años en la iglesia, pero nunca han enseñado a nadie, nunca han discipulado a nadie, y Dios les va a llamar a cuentas un día. El hecho de estar en una iglesia no garantiza que nosotros seamos salvos. El hecho de estar en un ayuno, en una vigilia, no garantiza que vayamos al cielo. ¿Qué nos garantiza a nosotros que vayamos al cielo? Es si nosotros hemos aprendido y hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, ¿ok? Bueno, entonces, hablando sobre el bautismo cristiano, ¿ok? El bautismo en las aguas. Hay dos tipos de bautizos, hermano, en cuanto a la Biblia: el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros vamos a centrar en el bautismo en aguas el día de hoy en esta clase. Ahora, usted sabe que en la Biblia, anoten su cuaderno, en la Biblia existen diferentes órdenes dadas por Dios. En la Biblia existen, escuchen bien, aprendan. 1, leyes, ¿ok? En la Biblia existen leyes, mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Repito, en la Biblia existen leyes, estatutos, preceptos, ¿qué más? Mandamientos y ordenanzas, ¿ok? Hasta el Antiguo Testamento existían las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes que Dios dio a Moisés, ¿verdad? En el monte Sinaí. Están los mandamientos que Dios también entregó a Moisés. Están los estatutos y los preceptos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se agregan 2 ordenanzas. Estas 2 ordenanzas son dadas por Jesucristo, ¿ok? Jesucristo añadió a las leyes, estatutos, preceptos y mandamientos 2 ordenanzas. Una de ellas es el bautismo en aguas y la otra es la Santa Cena y lavado de pies, ¿ok? 3 ordenanzas para ser más exacto, ¿ok? Santa Cena, bautismo en aguas y lavado de pies. 3 ordenanzas que nosotros tenemos que practicar en la iglesia. En muchas iglesias, por ejemplo, no se hace Santa Cena, no pueden subir al cielo. Los pastores son responsables, hermanos, de enseñar que es importante que la iglesia por lo menos una vez por mes debe recibir Santa Cena. ¿Por qué en muchas iglesias no se recibe Santa Cena? Porque hasta los pastores están mal, o porque ignoran cómo hacerlo, aun cuando la Biblia manda a hacer Santa Cena. Otro es el lavado de pies, ¿no? Que se debe hacer, porque Jesús dijo: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, o sea, no podrás entrar al cielo. Y no se practica. Por eso que muchos pastores un día van a dar cuenta a Dios. Por eso es importante que ustedes estén aprendiendo todas estas enseñanzas. Por eso que se entra en un periodo de ayuno. Por eso que nos estamos siempre a cuenta con Dios, para cumplir lo que Dios manda, no lo que nosotros queramos, porque hay gente que quiere cumplir solamente una parte y el resto no. Nosotros obedecemos la palabra o no obedecemos, tan sencillo como eso. El día de hoy entonces vamos a hablar de una de las ordenanzas dadas por Jesucristo, ¿ok? ¿Cuál es? El bautismo en aguas. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, donde nosotros hemos dado lectura. Estas son las últimas palabras de Jesucristo antes de subir al cielo. Recuerde que Jesucristo nació hace 2000 años en esta tierra. Jesús, la parte humana. Cristo no, Cristo es
eterno. Cristo jamás ha nacido. Quien nació en Belén es Jesús, la parte humana de Cristo. ¿Ok? Vino y se encarnó dentro del vientre de una mujer y se hizo hombre. ¿Ok? Jesús empezó su ministerio. ¿A qué edad Jesús empezó su ministerio? No, a los 30 años, muy bien. A los 30 años empezó su ministerio. Y para empezar su ministerio, Jesús primero tuvo que bautizarse. O sea, nadie, miren, vamos a ver en la enseñanza que para poder ser parte de la iglesia, tienen que ser bautizados. En la iglesia hay dos tipos de miembros, pasivos y activos. ¿Quién es un miembro activo? Es un miembro que está escrito en el registro de la iglesia, y eso solamente es cuando se ha bautizado en las aguas, como lo vamos a demostrar por la palabra. Jesús primero se bautizó, después de ser bautizado, él subió, dice, al desierto a ser tentado por el diablo, y empezó su ministerio. O sea, para poder trabajar en la obra de Dios, tiene que estar bautizado por las aguas, si no, no puede tener parte. Lamentablemente en muchas iglesias hay gente que se convierte y tienen parte en todo. Usted necesita ser bautizado en las aguas, si no, está quebrantando mandamientos. Esto es algo que la Biblia enseña, pero no se enseña en las iglesias por desconocimiento de mucha gente. Entonces, Jesús vino a la tierra hace 2000 años. Él empezó su ministerio a los 30 años. Su ministerio de Jesucristo, ¿cuántos años duró? Duró 3 años y medio, para ser exacto. 3 años, digamos. A los 33 años él murió en la cruz del Calvario. Después de haber muerto, dice la Biblia, que fue en las partes más bajas de la tierra, y al tercer día resucitó. Después de haber resucitado, Jesucristo estuvo en la tierra 40 días. 40 días dando las instrucciones a la iglesia, las instrucciones finales. Después, en el día 40, en el último día, él los llevó al monte de los olivos, ¿ok? Y le dio esta última instrucción a sus discípulos. Y luego fue llevado al cielo en las nubes, desapareció. ¿Y cuál fue la última instrucción? A esto se conoce como la gran comisión, o el mandamiento, o la ordenanza de Jesucristo. Que dice el texto, y dice, por tanto, o sea, Jesús concluye, por tanto significa una conclusión. Después, en otras palabras, Jesús está diciendo, de todo lo que lo he enseñado, concluyo con esto. Y es un verbo imperativo, es una orden. No dice, si tú quieres. Adelante, hermano, Dios lo bendiga, paz. No dice, si tú puedes. Jesucristo está diciendo, y es un mandato, es una orden dada por quién, por Jesucristo. ¿A quién? A todos sus discípulos, ¿ok? ¿Y qué le está mandando Jesucristo? Bueno, primero dice, hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? O dice primero bautícense. No. Primero, ¿qué está mandando Jesucristo? Que hagamos discípulos. ¿Por qué? Porque yo no puedo bautizar a alguien que no es discípulo. ¿Por qué? Porque si yo lo bautizo, por ejemplo, yo pongo como ejemplo, yo me bauticé con varios jóvenes de mi edad hace 15 años atrás, ¿ok? Yo estoy aquí, los jóvenes que se bautizaron están en el mundo, se fueron al mundo, pero fueron bautizados. ¿Se da cuenta el grave error que se cometió al bautizar a estos jóvenes? Se les bautizó y ahora están en el mundo, pero se les presentó a la iglesia con el bautismo. O sea, han cometido un pecado gravísimo. Parte de responsabilidad tienen los pastores por haber bautizado a gente que no debería seguir. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se bautizó y se fue al mundo? ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron discípulos. Un discípulo jamás se apartará. Por eso que antes de ser bautizado, el creyente tiene que ser discipulado. ¿Qué es discipular? Es enseñado. El creyente tiene que saber lo que está haciendo. El creyente, antes de ser bautizado, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo no puedo bautizar. Hay hermanos que vienen a la iglesia y quieren bautizarse y yo no lo bautizo. Están ahí meses y años y no lo bautizo. ¿Por qué? Me dice, pastor, ¿cuándo? El día que tú des frutos. Vienes cuando quieres a la iglesia. No estás en los ayunos, no estás en las vigilias, no vas a repartir tratados. Como yo quiero que te bautices si tú no te estás dando frutos dignos de arrepentimiento? No te puedo bautizar, porque si yo te bautizo en tu condición, te voy a condenar y te va a pasar lo que dice Mateo capítulo 12, que el día que tú te vayas, 7 espíritus inmundos van a entrar dentro de ti y tu estado va a ser peor.
no te puedo bautizar en esa condición mientras tú no cambies, mientras yo no vea en ti un cambio, un fruto digno de arrepentimiento. El deseo de ti de estar en la iglesia, deseo de leer la Biblia, deseo de aprender, deseo de hacer las cosas que Dios manda a través de su palabra. Entonces, lo primero que una persona antes de ser bautizado tiene que ser discípulo. Por eso que cuando una persona llega a la iglesia, por ejemplo, en la campaña que hemos tenido, se han convertido más de 30 personas. El día de ayer han llegado 9 personas a la iglesia. El día de ayer hemos estado dando una enseñanza. Entonces esas personas, si permanecen ahí, entonces van a pasar por enseñanza un año. Al año yo tengo que ver su cambio. Tengo que notar su cambio. Sus hijos tienen que notar su cambio. Sus vecinos tienen que notar su cambio. ¿Por qué? Porque el cristiano no es porque va a una iglesia. El cristiano es aquel que vive una vida como Cristo. Entonces cuando una persona está en esa condición, entonces está apta para ser bautizada. Mientras tanto no, ¿ok? Porque el bautismo no salva, como lo vamos a ver en la Escritura. Ahora, entonces lo primero que tiene que ser, dice Jesús, manda a ser discípulos. Los pastores tienen el deber, primero el pastor tiene que conocer bastante la Escritura, tiene que ser ducho en la Escritura. Por eso que Dios llama a los pastores y Dios llama y los prepara para que puedan enseñar. Todos los días en la iglesia nosotros enseñamos, todos sin excepción. No hay días sin que no haya enseñanza. Y aquí también tiene que haber culto todos los días, por si acaso. Todos los días, porque si no, entonces en vano va a ser. Porque usted no come solamente 4 veces al día, ¿verdad? Usted come los 7 días de la semana. Entonces no se puede alimentar solamente 4 días. El cristiano tiene que hacer culto todos los días. ¿Qué pastor hay iglesias que solamente hacen 3 cultos por semana? Ese es su problema de ellos. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Yo quiero ir al cielo, yo quiero que ustedes vayan al cielo. Entonces hay que hacer lo que la Biblia dice. ¿Y cómo demuestro que la Biblia nos manda a congregar todos los días? Salmo 27:4, ¿qué dice? Salmo 27:4, ¿qué dice? Rápido, alguien que lo lea. Fuerte. El salmista David escribe esto y dice: una cosa he demandado y esta, ¿qué más? Esta buscaré, esté yo en la casa de Jehová todos los días. Ajá, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Se da cuenta? El rey, era el rey. Él anhelaba estar todos los días en la casa de Dios, siendo el rey. ¿Cuánto más nosotros? ¿Ok? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay muchos cristianos que se alegran cuando no hay culto, y eso eso demuestra su falta de amor por Dios. Porque cuando tú amas a alguien, quieres estar siempre con él, no quieres despegarte de él, ¿verdad? Entonces tiene que haber pasión en nosotros para poder servir a Dios. Porque mire, todo lo que está pasando en el mundo, en cualquier momento la iglesia es levantada. Lamentablemente mucha gente se va a quedar. ¿Por qué? Porque nunca entendieron y aprendieron y aplicaron lo que la Biblia dice. Lo primero que un cristiano tiene que hacer es ser discípulo. Tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado, tiene que conocer las cosas. Por ejemplo, la vez pasada también fui a un bautismo, le hice las preguntas en plenas aguas. Le pregunté las preguntas que tengo que, porque yo tengo que preguntarle, y no supo cómo responderme. ¿Cómo yo lo voy a bautizar si no sabe lo que está haciendo? ¿Se da cuenta? Entonces, una persona tiene que ser discipulada. Después de ser discipulada, dice ahí, sigue mandando, dice, ¿qué más? Y luego dice, bautizándolo después, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 vuelve a repetir, dice, enseñándoles que guarden todas, no unas cuantas, todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? ¿Ve qué hermoso es la palabra? No todos se pueden bautizar, ¿ok? Hay que cumplir ciertos requisitos, como lo vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces algunos conceptos bíblicos sobre el bautismo. La palabra bautismo o la palabra de Dios enseña que el bautismo primero es una ordenanza, ¿ok? Es una ordenanza instituida por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 16, verso 15 al 16.
Marcos capítulo 16. Hemos leído otro Mateo, ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, primero, ¿qué está mandando Dios? Primero, que prediquemos el evangelio. Una vez que se predica el evangelio, la gente se convierte, viene a la iglesia, se discipula. Después del discipulado recién puede bautizarse. Si no, no, porque así dice, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. Criatura es creación de Dios. No está hablando de animales, está hablando de todas las personas. Todas las personas en el mundo son criaturas, son creación de Dios, mas no hijos. Para ser hijos hay que cumplir la condición en San Juan 1:12 que dice: hay que aceptar a Jesucristo, ¿ok? No todos son hijos de Dios. El concepto errado de la gente es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, somos criaturas. Por eso que Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿ok? Luego dice: el que creyere y fuere bautizado. Primero, creer, ¿ok? Para ser bautizado yo tengo que creer. ¿Y qué significa creer? La palabra creer en la Biblia es obedecer, es obediencia a la palabra. Porque yo puedo decir: yo creo en Dios, pero si yo no obedezco lo que la Biblia manda, ¿cómo puedo creer en Dios? La Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Pero están en el infierno, están condenados. Y así hay muchos cristianos que dicen: no, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero con sus hechos lo niegan. La Biblia dice: el que creyere. Primero hay que creer, que significa obedecer. Luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces aquí yo veo dos condiciones: creer y ser bautizado para ser salvo. Dos condiciones. Pero sigue diciendo el texto, dice: mas el que no creyere será condenado. Dice ahí: el que no creyere y no se bautiza será condenado. Dice así en su Biblia. Lea su Biblia. Dice: el que no creye y no se bautiza será condenado. No, ¿qué dice? El que no cree será condenado. O sea que el bautizo no es una condición para salvarnos, ¿verdad? El bautismo en aguas no salva a nadie. Es una ordenanza que tenemos que cumplir, sí, si queremos ser parte, hermanos, aquí en la obra. Si yo quiero, por ejemplo, ser, no sé, secretaria, quiero ser presidente de jóvenes, escuela dominical, tengo que ser bautizado para tener parte en la mesa del Señor. Si no, no, las puertas están abiertas de la iglesia a todos. Vienen ahí, son discipulados y vemos que aprenden y se bautizan, son aptos para bautizar, se bautizan, entonces pasan a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Ok? Bien, ¿está buscando a alguien que vea el niño? Bien, siempre toman asiento. A ver, continuamos entonces. Bien, entonces, ya le voy adelantando. ¿El bautismo en aguas salva o no salva? ¿Sí o no? No salva. Porque, por ejemplo, el ladrón de la derecha ¿se bautizó? No. ¿Se salvó? Sí. Jesús lo dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Abraham, el padre de la fe, ¿se bautizó? No se bautizó, porque el bautismo aparece en el Nuevo Testamento. ¿Se salvó o no salvó? ¿Se salvó, sí o no? Entonces, ¿el bautismo salva? No. ¿Moisés se bautizó? No. ¿Los profetas se bautizaron? No. No, no por gusto. Es un mandamiento el bautismo. El día que tú eres discipulada y entiendes, entonces tú cumples el mandamiento de bautizarte, para que una vez bautizado recién pases a ser parte de la iglesia. Mientras alguien no es bautizado, todavía no es parte de la iglesia. Con el bautismo recién se da parte, hermanos, en la iglesia del Señor. O sea, recién forma ser parte de la iglesia. Mientras no,
es un creyente que está ahí, que está un creyente pasivo, se podría decirle, que está intentando, está aprendiendo. Cuando el creyente empieza a ser discipulado, empieza a aprender, empieza a comprender las cosas, entonces va cambiando la Biblia, la palabra lo va transformando, va ayunando, va vigilando, es obediente, se sujeta, se somete, empieza a buscar a Dios. Entonces estoy viendo frutos. Entonces, hermano, estás listo para bautizar. Una vez que se bautiza, entra a ser parte de la iglesia y puede tomar parte en la iglesia del Señor. Mientras tanto, no. Entonces no es por las puras, ¿ve? Porque Jesucristo dijo, y si tú no te bautizas, entonces eres un desobediente, y ningún desobediente entrará al cielo. ¿Me entienden? Entonces no es por las puras, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, punto número 1, es una ordenanza instituida ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. 2, anote, punto número 2. Es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. Anote, es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. Vamos a ver, Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. Eso yo le voy a preguntar a la persona que se quiere bautizar. Dime qué es el bautismo. Y usted tiene que responderme, bueno, es un testimonio de la obra salvadora que hizo Jesucristo. ¿Ve? Entonces, si usted en las aguas, usted no responde a la pregunta, no se puede bautizar porque no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Es un peligro bautizarse sin saber lo que uno está haciendo. Tienes que saber lo que estás haciendo. Por eso es importante que vaya anotando. ¿Ok? ¿Qué más? Punto número 3. ¿Qué más es el bautismo? Bueno, el bautismo es un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia Jesucristo. A través del bautismo yo testifico que me he arrepentido hacia Jesucristo. Repito, el bautismo es un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. ¿Qué dice? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Primero, ¿qué dice Pedro? ¿Bautícense todos? No, primero Pedro pide arrepentíos. Tenemos que estar arrepentidos. Y hay gente que no se ha arrepentido. Hay gente que está en la iglesia, por ejemplo, y no perdona a su hermano, no perdona a su hermana. Entonces no se ha arrepentido. Si no perdona a su hermano, la Biblia dice, entonces yo tampoco, el Padre tampoco les puede perdonar sus pecados. Una persona que se ha arrepentido, hermanos, es aquella persona que se puede bautizar. Si no hay arrepentimiento, no puede bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo es un testimonio de mi arrepentimiento. Yo antes me gustaba tomar, fumar, qué sé yo, estar con mujeres, ¿no? Lo que a usted le haya gustado hacer, todas esas cosas que usted hacía, ahora yo me arrepiento, abomino, rechazo esas cosas. Ahora yo me bautizo. ¿Por qué? Porque rechazo, doy testimonio con mi vida que nunca más voy a practicar tales cosas. Es un testimonio de mi arrepentimiento, ¿verdad? Entonces está notando, está aprendiendo, ¿no? Esas preguntas usted tiene que saber para que usted pueda responder al pastor cuando se le pregunte. Hermana, ¿por qué te bautizas? Bueno, me bautizo, 1, porque es una ordenanza instituida por Jesucristo. 2, me bautizo, ¿por qué? Porque es un testimonio de la obra salvadora de Jesucristo. 3, me bautizo porque es un testimonio de mi arrepentimiento hacia Jesucristo. Así que uno tiene que responder. Si no, no se puede bautizar. ¿Se da cuenta? Interesante, ¿no? 4, ¿qué más? 4, anote. El bautismo es un testimonio también de nuestra fe en Cristo como Salvador personal. Repito, el bautismo es un testimonio de nuestra fe en Cristo como Salvador
personal. ¿Cómo es eso? Hechos capítulo 8, versos 36 y 37. Hechos capítulo 8, versos 36 y 37. Es un testimonio de nuestra fe en Cristo como Salvador personal. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 8, versos 36 y 37. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mira, y incluso hay muchos pastores que usan esto y dicen: mire, el eunuco cómo se bautizó, encontraron aguas y lo bautizaron, porque así enseñan a unos pastores. Así que yo puedo bautizarme y si yo quiero, ellos ignoran muchas cosas. Ignoran primero que el eunuco era, hermanos, una persona que estaba buscando a Dios. Dice la Biblia que el eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Él estaba investigando de Dios. Después dice que él creyó con todo su corazón. ¿Ve? O sea, no todo, porque alguna gente dice en el libro de Hechos, Pedro predicó y se bautizaron 3,000. Pero es lo que la gente no entiende, que los que se bautizaron eran judíos, eran gente que sabía la ley, que desde su nacimiento conocían el Yeshiva, la Torá, o sea, conocían la escritura. Solamente les faltaba bautizar, por eso se bautizaron. Pero la gente de aquí no conoce nada de Biblia, tiene que ser discipulada. ¿Ve? No es que yo me convierto y me bautizo, no, así no es. ¿Ok? Entonces el bautismo, punto número 4, es un testimonio de mi fe en Jesucristo como mi Salvador personal. Punto número 5. El bautismo es un testimonio de buena conciencia ante Dios. Repito, el bautismo es un testimonio de buena conciencia ante Dios. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. ¿Qué dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es entonces el bautismo según este pasaje? Es un testimonio de una buena conciencia a Dios. ¿Qué es esto? O sea, yo me bautizo, ¿por qué? Porque estoy dando testimonio de que mi vida ha cambiado, que ya no soy el mismo. Me bautizo porque yo mismo he notado que en algo en mí ha cambiado. Aborrece el pecado. Una buena conciencia, es un testimonio de una buena conciencia. No tengo la conciencia sucia, que alguien me pueda señalar: tú eres así, tú eres mentiroso, tú eres engañoso. No, porque estoy limpio, no tengo nada que me señale, ni el diablo, ni el mundo, ni nada. ¿Por qué? Porque he cambiado, estoy libre, estoy limpio, me encuentro bien delante de Dios. En el año que llevo en la iglesia, yo noto que he cambiado. La gente dice que he cambiado. Ya no soy el mismo peleón, chismoso, renegón, mentiroso, ladrón. He cambiado. Yo mismo me doy cuenta que ha habido algún cambio por dentro y un cambio por fuera. Hasta en la forma de vestir. Antes me vestía con pantalones jeans apretados, pitillos, así como los jovencitos. No, ahora no. Ahora me visto con corbata. ¿Por qué? Porque hasta en la forma de vestir demuestro que amo a Dios, que honro a Dios. O sea, el bautismo es un testimonio de buena conciencia. ¿Ve? Entonces yo cuando hago eso, entonces me puedo bautizar cuando mi conciencia está bien delante de Dios. Entonces no todos se pueden bautizar, ¿ve? Hay un proceso por el cual tiene uno que pasar. Bien, continuamos, avanzamos. ¿Por qué el cristiano debe bautizarse? Haga la pregunta y ponga pregunta. ¿Por qué el cristiano debe bautizarse? Vamos a responder. Ponga uno. Porque es un mandato imperativo de parte del Señor. Porque es un mandato imperativo, o sea, es una orden de parte del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Dónde está eso? En Mateo 28, 19. Por tanto, id, es un mandato, es una orden. No dice, si tú quieres, cuando tú quieras, cuando tú sientas. Porque hay gente que dice,
yo no siento, hermano, bautizar. No, Jesucristo está mandando, bautízate. Pero para bautizarte tienes que cumplir lo que Dios está mandando. Tu deber como creyente es bautizarte. Es un mandato, entonces, imperativo, es una orden de parte del Señor Jesucristo. 2, ¿por qué más me bautizo? Bueno, Jesús nos dio el ejemplo. Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Jesús mismo se bautizó. ¿Ve? Jesús vino a ser bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se bautizó siendo niño? No. ¿A qué edad se bautizó? A los 30 años. ¿Por qué? Porque ya era una persona adulta, madura. Sabía lo que estaba haciendo. No era un niño, no era un adolescente que está jugando, ¿no? Porque los jóvenes dicen no, sí, y después dicen no. Era una persona madura, sabía lo que estaba haciendo. Por eso nosotros desconocemos el bautizo de niños. No sé por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. ¿Por qué? Porque un niño no sabe, hermano, que tiene que arrepentirse, que tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. No sabe el discipulado, ¿verdad? Por lo tanto, el bautismo de niños es antibíblico. Una persona para bautizarse, yo no bautizo tampoco a adolescentes, no. Si es joven tampoco. Yo para bautizar a un joven yo tengo que mirar su fruto. Está en la iglesia todos los días, está en todos los ayunos, está en todas las vigilias, está en todos los en las campañas, está en los aires libres, es obediente, hace limpieza, se sujeta, se somete. Si es así, lo bautizo. Si no, no lo bautizo. Así me llore, así venga su papá, no lo bautizo. Y mi abuelo, antes de que yo no te bautizo, porque yo soy un siervo de Dios y yo hago lo que Dios manda en su palabra. ¿Ok? Aquí no estamos para cumplir caprichos de nadie, aquí estamos para hacer lo que la Biblia dice. Tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Bien, entonces Jesucristo nos dio el ejemplo. Él se bautizó a la edad de 30 años. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que esperar 30 años para bautizarnos. Teniendo 20 y tantos años, usted se puede bautizar siempre y cuando usted esté maduro y sepa lo que tú estás haciendo. Porque una vez bautizado no hay vuelta atrás. Porque si usted se bautiza y luego se va al mundo, ay de usted que ha hecho. ¿Por qué? Porque está pisoteando la sangre de Cristo, está burlándose de Dios, de una cosa sagrada que Dios estableció. Por eso que bautizarse, tú tienes que pensarlo bien, no es cualquier cosa. ¿Ok? Que debe ser una honra y un deseo de todos nosotros el querer bautizarnos. Es mi anhelo bautizarme. Me bauticé yo al año de que me convertí. Fui discipulado y luego me bauticé. No me bauticé, tengo que ser discipulado. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Punto número 3. Hermana Ida. A ver, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Punto número 3. Porque es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Anote, porque es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Eso está en Hechos capítulo 16, versos 31 al 33. Hechos 16, 31 al 33 dice lo siguiente: y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ven? ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está hablando del apóstol Pablo. ¿Ok? El apóstol Pablo le dijo al carcelero: si tú crees, entonces puedes bautizarse. Dice la Biblia que él dijo que él creyó, y dijo, entonces Pablo les empezó a discipular, les empezó a enseñar. ¿Ve? No se puede bautizar sin antes recibir la enseñanza. Tiene que ser discipulado. ¿Ok? Entonces es un testimonio público. ¿Por qué? Porque el carcelero, no, niño, sale ahí. El carcelero dio un testimonio público. Delante de todos, él fue bautizado. Hay gente que no se avergüenza del bautismo, se avergüenza que son cristianos. No, tú tienes que sentirte honrado que te vas a bautizar, que vas a entrar, vas a morir para este mundo y vas a vivir para Dios. Invita a tu familia ese día del bautismo, que se sepa el mundo que tú eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios. Punto número 4.
El bautismo nos hace miembros de la iglesia local. ¿Ve? Usted no puede ser miembro de esta iglesia hasta que no se bautice. Usted es participante de esta iglesia, está el tiempo que tiene que ser discipulado, y una vez que se bautiza ya forma parte, entra en el libro de registro. Muchas veces los pastores, alguien se convierte y lo recibe, ¿no?, en la iglesia. Yo les digo, no es tu iglesia, pastor, es la iglesia de Jesucristo, y para recibirla en la iglesia tiene que primero pasar lo que la Biblia dice, tiene que ser bautizado. Primero tiene que ser discipulado, luego ser bautizado. La Biblia nos va a enseñar ahora que cuando uno se bautiza recién pasa a ser parte de la iglesia local. Entonces, si no es un miembro de la iglesia local, ¿qué es? Es un miembro pasivo. Es un miembro que ha nacido aquí en la iglesia, está congregando, está aprendiendo, vemos sus frutos, y luego después que da frutos, se bautiza y pasa a ser un miembro activo para poder ser parte. Ese es el orden que se debe seguir. Lamentablemente no se sigue esto en las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque los pastores están preocupados por llenar la iglesia, están preocupados para que todo se mueva. No, pero hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas como Dios manda, ¿ok? Bien, vamos a ver este pasaje. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Dice, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, miren, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo? Dice ahí, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Ve? ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. El día que tú te bautizas recién formas parte de la iglesia local. ¿Ok? Entonces, hermano, usted no se sienta mal porque usted no forma parte. No, usted es parte de aquí, ¿no? Está como una miembro pasiva. Los que no se han bautizado están aquí, son de suma importancia, los amamos todos, y estamos esperando que el Señor les enseñe y les disipule hasta que entre el bautismo y puedan seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? Esto no va a desanimarnos a nosotros, porque mucha gente dice, no, entonces si yo no soy miembro, entonces ¿qué hago aquí? No, eso demuestra su inmadurez, ¿verdad? Una persona que ama a Dios está ahí esperando. Es como por ejemplo, ¿no? Usted no puede pasar de primer grado a segundo grado si usted no pasa los exámenes. Tiene que rendir los exámenes para que pase, porque hay un orden, ¿no? O usted no pasa de primer grado de frente a quinto grado, no se puede. Tiene que pasar un orden. Así mismo, en la iglesia hay un orden. Primero tiene que ser discipulado, luego pasar por el bautismo, para luego pasar a ser parte de la mesa del Señor. Bien, quinto, punto número 5. Es una demostración de amor. Yo me bautizo, ¿por qué? Porque es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. Nos bautizamos porque es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. Juan 14:15. Juan 14:15. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, obedecer mis mandamientos. Y mucha gente no quiere obedecer. Cuando tú te bautizas, estás amando a Dios porque estás obedeciendo a sus mandamientos. Entonces el cristiano debe bautizarse porque es una demostración de amor hacia Jesucristo. Hay gente a veces en las iglesias, hermano, que no se quiere bautizar. No, todavía, más adelante, porque es más compromiso todavía. O sea, que están jugando con Dios. No quieren, hay gente que no quiere bautizarse. Lleva años en esa, pero no quiere bautizarse. Entonces no ama a Dios, porque el que ama guarda sus mandamientos, ¿verdad? Bien, muy bien, hasta ahí. Avanzamos. Vamos a ver los fundamentos bíblicos del bautismo. Fundamentos bíblicos del bautismo. En cuanto a los candidatos, ¿quiénes son candidatos para ser bautizados? Vamos a ver. Según la Biblia, según la Biblia, se pueden bautizar los que se han arrepentido de sus pecados. Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Quiénes se bautizan, hermana Ida? Los que se han arrepentido de sus pecados. ¿Ok? ¿Y qué significa arrepentimiento? Si yo me he arrepentido, si antes me gustaba beber licor, pues ahora ni la miro siquiera, ni miro el licor. ¿Por qué? Porque yo me he arrepentido, ¿verdad?
Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es apartarse de lo que yo antes hacía. Estoy arrepentido, esto no, esto me hace daño. Si yo antes me gustaba pelear con los vecinos, ahora ya no. Solamente, ¿quiénes se pueden bautizar? Uno, los que se han arrepentido de sus pecados. Y así dice la Biblia. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense. Si no se arrepiente, no se puede bautizar. Así de sencillo. ¿Ok? Si usted sabe los pecados que usted ha cometido, usted sabe de qué pie cojea. Si usted se ha arrepentido de todos sus pecados y se ha alejado de todos ellos y no lo está cometiendo nunca más, entonces es un candidato para poder bautizarse. Porque si no se ha arrepentido, no puede bautizarse. ¿Ok? Entonces, primer requisito, que se haya arrepentido de sus pecados. Segundo requisito, los que creen de todo corazón en Jesucristo. Los que creen de todo corazón en Jesucristo. Hechos capítulo 8, verso 37. Hechos 8:37 dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y se bautizó. Entonces, segundo requisito, creer de todo corazón en Jesucristo. ¿Y qué implica la palabra creer? ¿Qué dije que significa la palabra creer? Es obedecer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tengo que orar, entonces empiezo a orar. La Biblia dice que tengo que ayunar, empiezo a ayunar. La Biblia dice que tengo que congregar, empiezo a congregar. La Biblia dice que tengo que obedecer a los pastores, obedezco a los pastores. La Biblia dice que no puedo estar mintiendo, no miento. La Biblia dice que no puedo estar chismeando, no chismeo. La Biblia manda todo esto, tengo que obedecer. Eso es creer. Cuando tú estás obedeciendo lo que la Biblia dice, entonces estás creyendo en Dios. Por lo tanto, eres un candidato a bautizarse. Cuando tú crees de todo corazón en Dios y en su palabra, eres candidato. Porque hay gente, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no creo en el diezmo, yo no creo en la ofrenda. ¿Te puedes bautizar? No te puedes bautizar. Así de sencillo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Yo hasta el día de hoy no dejo de diezmar. Tengo que seguir diezmando. ¿Por qué? No lo hago porque me lo hayan obligado, sino porque Dios me enseña por su palabra que tengo que hacerlo. Lo hago, soy pastor y yo sigo haciéndolo. Si yo no creo en una parte y no creo en esta parte, entonces ¿de qué estoy hablando? Si yo no creo en los milagros, ¿de qué estoy hablando? Si yo no creo en la sanidad, ¿de qué estoy hablando? Si yo no creo en la palabra, ¿de qué estoy hablando? ¿Quiénes se pueden bautizar? Los que creen de todo corazón, así dice la Escritura, en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es creer en la palabra, porque Jesucristo es la palabra. San Juan 1:1, hermana, ¿qué dice? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo. ¿Lo entiende? Creer en Jesucristo es creer en la palabra, creer en la Biblia. ¿Ve? Entonces, segundo requisito, ¿cuál es? Creer de todo corazón. Tercer requisito para los que se bautizan o los que quieren bautizarse: los que han sido discipulados en las enseñanzas básicas de la iglesia. Los que han sido discipulados en la enseñanza básica de la iglesia. Por ejemplo, hermanita, yo le pregunto, ¿usted quiere bautizarse? ¿Usted sabe los atributos de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? No puede bautizarse. Tiene que saber las enseñanzas básicas, ¿no? Si no sabe las enseñanzas, ¿cómo yo le voy a bautizar a alguien que todavía no sabe? Por eso que todos los días se tiene que enseñar las cosas básicas, las doctrinas básicas. Por eso estamos empezando el camino a la salvación, cuáles son los frutos del cristiano, cuáles son las características del cristiano. Todas esas cosas tiene que saber para poder bautizarlo, ¿verdad? Entonces, importante. Punto número 3. Tiene que ser discipulado en las enseñanzas básicas de la iglesia. Porque si no, entonces, ¿cómo le voy a introducir, hermanos, a la iglesia del Señor si no conoce de nada? Tiene que conocer, tiene que saber. La Biblia dice, por eso dice Mateo capítulo 28, verso 19, ¿qué dice?
Jesucristo lo que mandó. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Ve? O sea, hay que discipular, hay que enseñar. Y Marcos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ve? Interesante. No puede haber bautismo si no hay estos tres requisitos fundamentales, que son tres nada más sencillos, pero son bien profundos y bien largos. ¿Ok? Entonces, pastor, usted que los conoce más a todos los que se van a añadir aquí al bautismo, primero tiene que haber frutos. ¿Ok? Tienen que están congregando todos los días, están en los ayunos, están en las vigilias, ¿no? Ve que ha cambiado, su carácter ha cambiado, no le gusta pelear. Los pastores van y tienen que ir a su casa a hablar con los vecinos. Vecina, y fui a la casa de una vecina, de una hermana, y señora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? La vecina aquí de la hermana tal. Hermana, esa es una demonia, me dijo. Le echa agua a mis perros, sale y quiso pegar a mi hijo. Esa no va a ser hermana. Imagínense, ¿cómo bautizar a alguien así? Por eso los pastores, ese es el trabajo del pastor, ir y visitar, preguntar a los vecinos, porque aquí en la iglesia todos somos santos, aquí en la iglesia sale una aureola, pero en tu trabajo, en tu casa, ¿cómo eres con tus hijos? Aquí en la iglesia están así, pero en la casa le grita al esposo, le grita a los hijos, se escucha desde afuera. ¿Qué clase de cristianos son? ¿Cómo bautizar a alguien así? No se puede. Una persona que le gusta mentir, no le puede. ¿Cómo lo voy a bautizar que le gusta mentir? Lo estoy condenando, lo estoy mandando al infierno si lo bautizo en esa condición. Claro, yo mismo les condeno y yo mismo también estoy en falta. ¿Por qué? Porque le bautizo en esa condición. No puedo bautizar. ¿Se acuerdan aquí? Yo no quise bautizar a alguien y ustedes presionaban por bautismo. Ahora entienden el por qué, entienden los motivos, las razones. Por eso yo les dije, bajo su responsabilidad. Ahora cada uno tiene que cargar su responsabilidad. Y le van a dar cuenta a Dios. Porque yo no lo hago, porque aquí no se ve por emociones. Pobrecita, no. Aquí es lo que Dios dice. Y cada uno tendrá que dar cuenta. ¿Verdad? O sea, los pastores que nos están mirando, son responsables los pastores de tantas cosas. El pastor tiene que tener los pantalones bien puestos para no dejarse dominar de nadie. El pastor tiene que ser sabio, prudente. El pastor tiene que estar en todas. Ser pastor no es cualquier cosa, hermano. Por eso que al pastor se le respeta, se le honra. En la iglesia, yo antes de ser pastor, yo sabía más que el pastor. Yo me daba más contigo, pero era mi pastor. Yo me sometía y me decía, no. Y se acabó. Porque el pastor merece respeto, sujeción, obediencia. Si no, jamás hubiese sido pastor yo. Mientras no hay sujeción, no hay nada. ¿Me entienden? Entonces, requisitos para el bautismo. Uno, ¿qué dije el primer requisito? ¿Cuál es? No. El primer requisito para ser bautizado, arrepentido de sus pecados. O sea, ya no practica más sus pecados. Dos, ¿qué más? ¿Cuál es otro requisito? Los que creen de todo corazón. ¿Qué significa creer de todo corazón? Que obedecen lo que la Biblia manda. La Biblia te manda a congregar. ¿Congregas? Bien. ¿No lo congregas? No puedes bautizar. La Biblia te manda a ayunar. ¿Ayunas? Bien. Si no, no puedes bautizar. La Biblia te manda a vigilar. ¿Vigila? No. Entonces no puedes bautizar. Así sencillo como es. ¿Ve? No que me convierta y me bautizo. No es así. ¿Y sabes por qué no te puedo bautizar? Por la sencilla razón que va a pasar esto. Abre tu Biblia conmigo en Mateo. Vamos a leer ya este pasaje, porque el Señor nos está mandando por esto. A ver, Mateo capítulo 12. Verso 43. Mateo 12, 43 en adelante. ¿Lo tiene? Vamos a la lectura. ¿Qué dice?
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Les explico, preste atención. Mira, preste atención. La Biblia nos enseña que toda persona que no tiene a Cristo tiene espíritus inmundos, tiene demonios. ¿Okay? Cuando una persona viene a Cristo, es el espíritu inmundo que controla a la persona, que le lleva a pecar, a fornicar, a adulterar, a hacer lo malo. Ese espíritu inmundo, cuando Jesucristo viene, ese espíritu inmundo sale, se va. Es lo que dice la Escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va por los lugares secos. ¿Sabe cuáles son los lugares secos? Los desiertos, los cementerios. No sé por qué tanta gente va a los cementerios. Mi padre ha muerto 2 años. Hasta el día de hoy yo no he ido al cementerio, porque mi papá no está ahí. Usted ha escuchado gente que va al cementerio y viene con dolor de cabeza, me ha dado el aire, dice. No es el aire, es porque hay demonios, miles de demonios en los cementerios. Los demonios andan en los cementerios, andan en lugares secos. Si murió con Cristo está en el cielo, si no ha muerto con Cristo está en el infierno, sencillo, no está ahí, no está enterrado ahí. Está mal, están yendo fuera de la Escritura, están en contra de la Escritura, ¿ok? Porque esos espíritus inmundos están en esos lugares. Entonces, cuando un espíritu inmundo sale, va a esos lugares, va al desierto o va a los cementerios. Están ahí. ¿A dónde cree que van los brujos a hacer brujería? ¿Por qué van los brujos? Van a los cementerios, ¿sí o no? A agarrar tierra de muerte. ¿Por qué? Porque está lleno de demonios, pues. ¿Ve? Ahí paran los demonios. Entonces el cristiano no puede estar ahí. Que vas a entregar a tu familiar, se acabó y se acabó, ya no está más ahí. Su cuerpo tampoco está, ¿por qué? Porque los gusanos se lo han comido, no está ahí ya, ¿ok? Está en la presencia de Dios o está en el infierno, tan sencillo como eso. Ahora, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares secos y dice, nuevamente reflexiona, dice: volveré a mi casa de donde me botaron. El espíritu inmundo es inteligente, es un demonio, tiene más inteligencia que cualquier hombre, ha sido antes un ángel, es un ángel caído. Dice, va y vuelve a la casa y dice, el espíritu inmundo piensa: volveré a mi casa de donde salí, porque lo sacaron, ¿ve? Lo botaron. Cuando Jesús llegó, lo botaron a ese espíritu inmundo. Y dice, cuando llega, halla la casa vacía, no hay oración. Así es cristiano, ¿no? No oran, no ayunan, no vigilan, no congregan, no leen la Biblia. Vacía. Entonces, ¿qué dice? El espíritu inmundo dice: no me voy a meter, no me puedo meter, porque si yo me meto, me van a volver a sacar, porque ya me sacaron. ¿Qué hace? Inteligentemente va y busca otros 7 espíritus peores, más fuertes que él, y entran a morar nuevamente en esa persona. Y su estado se vuelve peor. La vez pasada estábamos predicando en Chao, y había una señorita profesora de escuela dominical, que había nacido en casa cristiana. Fue bautizada, se apartó, se fue al mundo. Después de años cayó en la prostitución, siendo profesora de escuela dominical, habiendo sido discipulada. Miren, cayó en la prostitución. ¿Por qué? Porque cuando tú te apartas, tu estado vuelve a ser peor de lo que era. Dice el postrer estado vuelve a ser peor de lo que era antes. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienes un espíritu inmundo, tienes 8, el que salió más 7 más. Por eso que no podemos bautizar hacia una persona que no ha cambiado, que no da fruto. ¿Por qué? Porque si se va al mundo, su estado va a ser peor de lo que era antes. Si antes le gustaba pelear, ahora va a matar, porque su estado viene a ser peor. ¿Lo entienden los pastores que nos están mirando? Esto no es un juego, esto es algo serio. Por eso que Cristo mandó primero: discipúlalo, enséñalo. Entonces él va aprendiendo, la persona va aprendiendo y va cambiando. La palabra lo va transformando, lo va cambiando por dentro, lo va cambiando por fuera. Entonces cuando esa palabra va haciendo efecto en su corazón, esa persona va empezando a dar frutos, va a dar frutos. Va a tener ganas de evangelizar, de compartir, de ganar almas. ¿Por qué? Porque tiene fruto. Entonces está lista para ser bautizada. ¿Se da cuenta? Mientras tanto, no se puede. Amén. Bien, continuamos. Entonces hay 3 requisitos. Nos ganó la hora, vamos avanzando. En cuanto a los candidatos, en cuanto al significado del bautismo, Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4 dice lo siguiente. ¿Qué significa el bautismo? Romanos 6:3 dice: primero significa, anoten, muerte.
El bautismo es muerte. ¿Muerte para qué? Muero para el mundo. Ya no más. Antes me gustaba, qué sé yo, reunirme con los amigos, de irme de parranda. Ahora ya no puedo hacerlo, ¿no? Que hay reencuentro de amigos. No, ya no puedo. ¿Por qué? Porque el bautismo significa muerte. ¿Ok? ¿Qué significa en cuanto a significado? 1, muerte, Romanos 6:3. 2, sepultura. 2, sepultura, Romanos 6:4. Y 3, resurrección, Romanos 6:4 también. ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Muero para el mundo, estoy sepultado para el diablo, para mi carne, y resucito ahora ¿para quién? Para Cristo. Ahora voy a vivir para Cristo. Antes vivía para tener casa, tener carro, para servir, para estar con hombres, para estar con mujeres, para esto y aquello. Pero ahora no, ahora he resucitado para Cristo. Quiero servir a Dios, quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, como decía el salmo que leyó la hermana. Todos los días estar en la casa del Señor. Quiero leer la Biblia, quiero ayunar, quiero vigilar, quiero ir a predicar a la gente que está en los hospitales, quiero ir a ganar almas. Hay cristianos que nunca ganan ni un alma. ¿Cómo voy a bautizarlos si no está dando frutos? Tiene que dar frutos. ¿Me entienden? O sea, se dan cuenta, no es que te bautizo y ya. No. El anhelo de nosotros es que todos se bauticen, que todos seamos, pero tiene que ir, pasar por el discipulado. Entonces, ¿en cuánto significado es? Muerte, sepultura y resurrección. Repito, muerte para quién? Muero para el mundo. ¿Ok? Muero. Yo tenía un montón de amigos. El día que vine a Cristo, todos los perdí. Ya no tengo amigos, porque un amigo mío el amigo mío tiene que servir a Dios también. No me va a llevar a hacer las cosas malas. No puede ser mi amigo. ¿Te das cuenta? Y a eso mucha gente les hace difícil. Hay gente que tiene sus amigos del colegio, del barrio, ¿no? Se les hace difícil. Que no, tú vas a acompañar, nada más nosotros vamos a tomar, tú acompañas. ¿Cómo? Un cristiano no puede estar ahí. No se puede. En la universidad tenía un problema un montón cuando nos reuníamos con todos los ingenieros. Una copita más para brindar. Si Jesús tomó, usted está loco, no puedo tomar vino. Porque Jesús no tomó ese vino que usted está tomando. Jesús tomó el jugo de la uva. Ese vino usted que toma tiene alcohol. No puedo. Yo muero para el mundo. Cuando tú te bautizas, mueres para el mundo. O sea, pero todas las cosas que te traía la novela, ya olvídate de la novela. Ahora tienes que leer Biblia. Porque la gente metida en la novela y nunca lee la Biblia. Sabe la novela, el capítulo, todos los capítulos, pero no sabe toda la Biblia. Es una vergüenza. ¿Cómo yo bautizar a alguien así? ¿Ah? Se dan el lujo de ver cosas, no están en el Facebook, pero nunca leen la Biblia, nunca oran. No se puede bautizar así. Muero para el mundo, estoy sepultado. Sepultado quiere decir que ya no puedo salir más. No puedo, no puedo volver atrás ya. Ya no puedo nuevamente hacer las cosas mal. Y resucito para Cristo. Vivo ahora de aquí en adelante, voy a vivir para Dios, para servirle a Él. ¿Y qué Dios manda? Que yo gane almas. ¿Estás ganando almas? ¿Han ganado almas? Los pastores, ¿entienden esto? ¿Se dan cuenta? Va a haber una gran... Mire, yo fui a predicar, como le digo, a la montaña. Los pastores lloraron, lloraron los pastores, ¿no? Porque habían cometido tantas cosas por fuera de conocimiento de la palabra. Triste, hermano, triste estas cosas. ¿Qué chiste tiene que bautice a alguien y luego está un tiempo y luego se va al mundo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? He condenado, estoy invitando a un pecador a la iglesia del Señor. Yo no puedo invitar a la iglesia, porque es la iglesia de Dios, no es la iglesia mía, es la iglesia del Señor. Y solamente gente santa puede entrar, gente que ha sido cambiada, transformada, redimida, gente que está dando frutos, ¿ok? Y todos nosotros podemos hacerlo, podemos dar frutos, pero necesitamos ser discipulados. Por eso que para bautizarse 1 año tiene que pasar el discipulado, ser discipulado, enseñado. Entonces yo le pregunto, hermanita, a ver, preguntas básicas de la Biblia, ¿no? ¿Qué es la salvación? Pregunta sencilla, tiene que responderme de acuerdo a la Escritura. ¿Cuál es el camino de la salvación? Son preguntas básicas que uno tiene que aprender. Si no, entonces ¿cómo puede bautizarse? Son preguntas sencillas que uno tiene que aprender. Amén. Vamos continuando porque ya nos ganó la hora. A ver, entonces en cuanto a significado, muerte, sepultura y resurrección, la fórmula.
la forma de cómo ser bautizado. Bueno, la palabra bautismo significa inmersión, ¿ok? Significa zambullir, sumergir. Por eso que hay mucha gente que se bautiza solamente, bautiza en la cabeza, lo moja en la cabeza, ¿no? Ese no es bautismo. Jesús dice que subió de las aguas. Él fue introducido en el río Jordán, todo su cuerpo, hasta el último cabello, y salió. Porque estaba siendo muerto y sepultado en las aguas y resucitaba para Cristo, salía. Porque la palabra bautismo significa zambullir, sumergir. ¿Ok? Se puede bautizar, por ejemplo, qué sé yo, en el mar se puede bautizar. Sí. ¿Se puede bautizar en una laguna? Sí. ¿Se puede bautizar en un barril como el Chavo? Sí. Con tal que se sumerja todo y se bautiza. Porque la palabra bautismo es zambullir. Pero hay gente que no, en el río, tenemos que ir a un río. No. Bautismo es sumergir, zambullir. En la cárcel, por ejemplo, no le van a dar permiso que se vaya al río a bautizarse. Pero en la cárcel se bautizan. Ponen una tina grande y lo zambullen ahí completamente. Y son bautizados. Porque bautismo significa sumergir, zambullir completamente todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Estamos? Esa es la fórmula. La Biblia dice en Marcos 1:10 que Jesucristo subió del agua porque Él fue zambullido completamente. En Hechos capítulo 8, versos 38 al 39 dice que Felipe y el eunuco subieron también del agua después del bautismo. ¿Ve? Porque fueron zambullidos. En Romanos 6, del 3 al 4, habla que el bautismo es por inmersión, identifica al creyente. En cuanto a la fórmula, vamos a ver cómo es la fórmula del bautismo. Bueno, hay mucha gente que dice, te bautizo en el nombre de Jesús. No, Señor, está mal. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer con los pastores que han bautizado en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque a ellos se les ha engañado, que en Hechos dice la Biblia que Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y no menciona ni al Padre ni al Hijo. Pero a ellos se los equivoca, que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 28, bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pregunto, pastor, ¿a quién yo le hago caso? ¿Le hago caso a Pedro o le hago caso a Jesús? ¿A quién le hago caso? Ah. ¿Y qué vamos a hacer con tanta gente que ha bautizado solamente en el nombre de Jesús? ¿Qué hacemos? En el lío que se está metiendo mucha gente. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Ok? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice, esa es la fórmula. Por eso que el pastor le pone la mano ahí en la boca, los tapa para que no tome el agua. Y le hace las preguntas primero. Le digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo sumerge todo. Así es la fórmula del bautismo, ¿ok? En cuanto al tiempo, bueno, como les voy a repetir, la edad depende, varía, ¿ok? La Biblia dice que tiene que ser después de su salvación. Primero tiene que ser salvo, o sea, tiene que venir a Jesucristo. Después de venir a Jesucristo, tiene que ser discipulada. No sabemos qué tiempo puede pasar. Puede ser los 20 años, 25, 30 años, 40 años, 50 años, 70 años. El tiempo es indefinido, depende. Porque primero tiene que ser salvo, aceptar a Jesús. Luego tiene que ser discipulado. Luego tiene que dar fruto de un arrepentimiento para luego yo poder bautizarlo. Así es la manera en que Dios nos enseña lo que es el bautismo. ¿Ok? En Lucas capítulo 3, verso 23, habla que cuando Jesús fue bautizado, cuando tenía 30 años, cuando él tenía uso de razón. En Lucas 3, 23. El bautismo, recuerde que no salva, ¿ok? El que no cree, dice la Biblia, que es condenado. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Porque ya esto lo vamos a nuevamente volver a enseñar unas 2, 3 veces, con preguntas esta vez, a ver si han entendido, para poder, si cumplen, bueno, el pastor me va a decir si cumplen los requisitos, porque él es el más indicado que está con ustedes, ¿no? Y si se cumplen los requisitos, pues no hay problema, los bautizamos, ¿no? Ya queda bajo la responsabilidad del pastor, porque él es el pastor aquí. Que yo soy su pastor de él, entonces yo me voy a fiar de lo que él diga. Él diga, no, sí, pastor, está ahí, está congregando, está ayunando, está discipulando, ya sabe aprender la Biblia, está yendo a repartir tratados, está haciendo la obra, está en los aires libres, está en las campañas, está cargando las cosas, está haciendo la obra. Sí, ha cambiado, es diferente, se humilla delante del Señor, se sujeta, se somete. Muy bien, entonces lo bautizamos. Si no, no. ¿Ok?
Bien, ¿preguntas? La próxima semana, a ver, dígame, hermano. Pastor, y en el trayecto donde uno está siendo discipulado y uno muere. No hay problema. Si tú te mueres sin bautismo, no hay problema. Porque si tú no crees, dice, el que no cree es condenado. No dice que no cree y no se bautiza. Ejemplo tenemos el ladrón de la derecha. Ejemplo tenemos los profetas, los padres de la fe. No se bautizaron. Pero si tú crees y estás siendo discipulado, estás sometiéndote, Dios ya lo sabe. Tú eres un hijo de Dios. El día que tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Tu nombre se escribe ahí. Y si en el transcurso del discipulado tú caes, no hay problema. Tú cierras tus ojos aquí y lo abres allá en el río en el cielo. Y se acabó. Porque Dios lo sabe. ¿Verdad? Sí, es así. Pero dice el bautizo para el perdón del pecado. ¿Dónde dices? No. No. Eso está en el libro de los Hechos. La Biblia. Entonces, si el bautizo fuera para el perdón de pecados, yo le pregunto, ¿para qué es la sangre de Cristo? ¿Para qué es la cruz? ¿Qué es lo que quita el pecado? ¿El bautismo o la sangre? La sangre de Cristo quita todo pecado, no el bautismo. Así es. Por eso Jesús derramó su sangre hasta la última gota. ¿Ok? Pero Dios es grande, Dios no va a permitir que caigas mientras eres discipulado. Tu discipulado depende de ti. Tu discipulado puede tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, 10 años. Depende de ti. Porque es como tú empiezas a buscar a Dios, empiezas a leer la Biblia, empiezas a avanzar. Y Dios te va añadiendo sabiduría, sabiduría. Y Dios pone en nuestro corazón el pastor para que te pueda bautizar. Porque Dios le habla al pastor, porque el pastor para en oración, ¿no? Dios le habla. Hermano, el Señor me ha dicho que te bautice y se acabó. Y yo veo tus frutos, la gente ve tus frutos. Te bautiza. Lo más importante es que tú aprendas. Pastor, pero yo me bauticé en menos de 1 año. Se bautizó usted en menos de 1 año. Ojalá que te haya estado bien. Si ha estado bien, no hay problema. Pero hay un solo bautismo nada más. Una sola vez. No hay 2 bautismos. Una sola vez el bautismo. ¿Ok? Un solo bautismo la Biblia dice. Bien, la próxima clase nuevamente volvemos a repasar. ¿Ya? Si el pastor me dice, el pastor tiene que conversar con las hermanas después de esta clase, conversar con los candidatos y ver si están aptos. Si me dicen no todavía, entonces seguimos discipulando. Cuando ya estén aptos, pasamos ya nuevamente a volver nuevamente a recuperar el bautismo. Porque nosotros hemos empezado bastantes clases. Nosotros hemos estado viendo, a ver, hemos estudiado los que no han estado, el hermano nuevo que recién lo veo aquí, tiene que enseñarle, pastor, cuando yo no esté acá, las clases que hemos visto. Hermano, están las clases en el canal de televisión para que tú lo puedas ver completamente, pero el pastor te va a repasar. Hemos visto aquí, hemos aperturado la escuela bíblica, hemos visto el camino de salvación, primer tema. Luego hemos visto la vida del hombre sin Dios. Luego hemos visto cómo llegar a ser salvo. Luego hemos visto las bendiciones del cristiano. Hemos visto las características del cristiano. Hemos visto los deberes del cristiano. Estamos viendo la tentación y la prueba. O sea, hay varias clases que hemos visto. ¿Ok? Ahora, cada una de estas 7 cosas que me han dado, cada uno de estos tiene 2 o 3 videos, porque son bastantes. O sea, hay tanto que aprender, hay tanto que enseñar, y usted tiene que tener esa hambre, ese deseo de aprender la palabra. Amén. Bien, nos ponemos en pie, ahí lo dejamos, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga, pastor. Adelante.